Buenas noches con todos. ¿Me confirman si pueden escucharme? Buenas noches, profesor. Sí te escucho. Gracias. En un minuto empiezo a compartir la pantalla. Buenas noches, profesor. Sí le escucho. ¿Me comentan, por favor, si pueden ver la pantalla? Buenas noches, profesor. Sí, se puede ver. Ok. Bueno, señores, el día de hoy estamos empezando un nuevo capítulo, un nuevo módulo que es el número 3. En este presente módulo vamos a aprender sobre la NTP 111.010. Ya hasta la clase del día lunes hemos aprendido la última parte de la NTP 111.011. En la NTP 111.010, y ojo, diferencien de la 100.011 residencial y comercial y 111.010 que es exclusivo para instalaciones industriales. Esta norma técnica peruana establece los requisitos que debe cumplir el sistema de tuberías para el suministro de gas natural seco en instalaciones internas industriales en referencia a la especificación de los materiales, el diseño, dimensionamiento, la construcción, las exigencias mínimas de seguridad para una operación confiable. En otras palabras, bajo esta normativa nosotros vamos a saber qué materiales utilizar, algunos criterios de diseño, qué diámetros participan, cómo se debe construir y algunos tips para la habilitación. Esta norma técnica peruana incluye consideraciones generales y referencias normativas internacionales para los equipos de regulación de presión y medición, así como los requerimientos de seguridad para los sistemas de combustión de los equipos de consumo. En referencia a los equipos de consumo, estos deberán ser certificados. Ojo, los equipos para proyectos industriales deberán ser certificados. En todas aquellas aplicaciones que están fuera del alcance de esta norma técnica peruana, como son el sistema de tuberías para el transporte y la distribución de gas natural seco, el gas natural comprimido para uso vehicular y plantas de generación eléctrica, entre otros, deberán utilizar las normas técnicas nacionales o internacionales adecuadas. Referencias normativas. Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen requisito de esta norma técnica peruana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a aquellos que hacen acuerdos en base a ellas que analicen la conveniencia de usar las ediciones recientes de las normas citadas seguidamente. El organismo peruano de normalización posee en todo momento la información de las normas técnicas peruanas en vigencia. Campo de aplicación. Esta norma técnica peruana se aplica únicamente a las redes industriales donde el gas natural seco deberá ser usado como combustible y tiene como alcance el sistema de tuberías con presiones de hasta 400 kilopascales o 4 bares, que van desde la salida de la estación de la regulación de presión y medición primaria, ERPMP, hasta los puntos de conexión de los equipos de consumo. ¿Qué es lo que se debe rescatar acá? Pregunta de examen de competencia técnica número 22 o 23, ya perdí el orden.
¿Cuánto es la máxima presión en proyectos industriales? 400 kilopascales o 4 bares. No se olviden esa presión para proyectos industriales. ¿Y de dónde a dónde va? Desde la salida de la ERPMP hasta los puntos de consumo. Profesor, ¿qué significa ERPMP? Vamos a copiarle uno simple. Ya. Desde acá, ya. Todo esto es lo que nosotros conocemos como ERPMP. Y esto es el equipo. Entonces, ¿qué te dice la normativa? Bajo esta estructura, bajo esta instalación, la máxima presión, ¿cuánto era? Señores, 4 bares. 200 kilopascales. 4 bares o 400 kilopascales, pero te dice desde la salida de la ERPMP. ¿Y de dónde es la salida de la ERPMP? Todo esto. Porque la ERPMP, voy a hacerlo en rojo, la ERPMP es todo esto. La ERPMP es todo esto. La normativa te dice desde la salida. ¿Ya? ¿Y ustedes qué entienden por ERPMP? A ver, una idea básica que a ustedes se les ocurra. Estación de regulación. Es una estación de regulación y también de medición. Toda esta parte de acá es lo que ustedes ya conocen. Esto es lo que nosotros vemos en un gabinete, pero a mayor escala. ¿Ya? Acá vamos a tener lo único nuevo, los filtros. Esos filtros que nosotros no lo vemos en un proyecto residencial y comercial. Pero ¿qué tenemos por acá? Tenemos los reguladores. Ya tenemos los reguladores y por esta parte de acá vamos a tener los medidores que todavía no lo instalan. Si nosotros vemos en otra imagen, ya por ejemplo en esta imagen de acá, acá ya se encuentra el medidor. Ya. La ERPMP es lo que nosotros conocemos en un gabinete, a un mayor diámetro, con filtros, mayor escala. Entonces es una estación de regulación
de presión y medición primaria. Eso significa ERP-MP, que regula y mide cuánto gas se está consumiendo. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señores, ¿me confirman todo claro o alguna consulta? Estación de qué, Nelson, se escucha totalmente entrecortado, Nelson. estación de qué era, profe. Ya, acá lo voy a colocar para que lo vean. Acá abajo está el 4.12. El 4.12 te señala estación de regulación de presión y medición primaria. Ok, sigamos. Definiciones. Para los propósitos de esta norma técnica peruana se aplican las siguientes definiciones. Accesorio. En un sistema de tuberías es usado como un elemento de unión, tal como un codo, una curva de retorno, una T, una unión, una reducción, una cruz, una tubería corta con rosca en sus extremos, un niple como lo conocemos. No incluye dentro de esta definición una válvula o regulador. Aguas abajo, aguas arriba, lo que hemos aprendido en el módulo anterior. ¿Qué es aguas abajo? Se entiende por aguas abajo o corriente abajo a la expresión que ubica un determinado objeto que se encuentra instalado después del punto de referencia en el sentido de circulación del fluido. Aguas arriba o corriente arriba a la expresión que ubica a un determinado objeto que se encuentra instalado antes del punto de referencia en el sentido de la circulación del fluido. Vamos a hacer acá un ejemplo. Para eso voy a abrir un proyecto industrial. Ya, no sé si pueden verlo. Este es un plano isométrico de un proyecto industrial. Esta parte de acá que le estoy pintando en color negro es la caseta donde vamos a encontrar la ERP-MP. Ahí dentro se encuentra el regulador, el medidor, el filtro. Ya, desde ahí sale la red interna, el gas viene en este sentido y por acá están los equipos. ¿Se puede ver la distribución? ¿Se entiende? ¿Me confirma? Profe, ¿es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Cómo está ahí el plano? Por eso, acá yo les estoy señalando el sentido del gas y la ubicación de la caseta.
Acá está la ERPMP. Si ubican, me comentan, por favor, para darle la explicación. Señores, Sí, ingeniero, sí, sí se entiende esta parte. señores, traten de participar porque de lo contrario ustedes se van a quedar con la duda. De lo contrario, yo solamente sigo. La idea es que ustedes, si tienen algún percance en la explicación, lo comenten. Si no lo comentan, yo solamente voy a seguir y los perjudicados son ustedes. Esta zona de acá es la caseta donde está la ERPMP. Acá vamos a encontrar la ERPMP. Si entonces ahí está la ERPMP y por acá están los equipos, quiere decir que el sentido del gas viene de esta manera. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, sí, ingeniero. ¿No? Ya. Ahora, yo les voy a hacer este corte. Yo voy a hacer un corte acá y les voy a pintar en dos flechas diferentes. Una flecha en este sentido, otra flecha en este sentido. ¿Ya? Y repito que yo estoy haciendo, voy a hacer mi corte, mi punto de referencia va a ser donde está la flecha amarilla. La pregunta que yo les voy a hacer es lo siguiente. Imagínense que ustedes lo han construido y yo soy el inspector que va a verificar la prueba de hermeticidad de esa red interna. Y yo les digo, hemos encontrado una fuga aguas abajo del punto X color verde. Si yo les digo, hemos encontrado una fuga aguas abajo del punto de la X verde, ¿en qué tramo estamos encontrando la fuga? ¿Donde indica la flecha roja, donde indica la flecha negra? La flecha negra. Le La indicaba flecha la flecha roja, negra, profe. profe. Flecha roja. Flecha roja, profe. La negra. Flecha roja. La respuesta es flecha negra, señores. Flecha negra. ¿Qué dice la definición? Es todo aquel que se encuentre después del punto de referencia. Aguas abajo es todo aquel que se encuentra después del punto de referencia en el sentido del gas. El gas viene en el sentido de la flecha azul. Mi punto de referencia es el X. Entonces, todo lo que está después viene a ser todo esto. Y eso es aguas abajo. Si eso es aguas abajo por descartes, toda esta parte de acá es aguas arriba. Y en la pregunta que yo les hice fue, hay una fuga aguas abajo, entonces era en el tramo que indica la flecha color negro. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, ingeniero. Sí, profe. Sigamos. Aprobado. Aceptable por la entidad competente.
entidad competente. Es el ente gubernamental responsable de verificar la correcta aplicación de cualquier parte de esta norma técnica peruana, o el funcionario o la agencia designada por esta entidad para ejercitar tal función. Certificado. Se aplica este término para cualquier accesorio, componente, equipo de consumo o para la instrucción de instalación del fabricante, el cual es investigado e identificado por una organización designada para comprobar que cumple con los estándares reconocidos o con los requisitos aceptados para la prueba. La certificación implica pruebas y es realizada por una organización reconocida encargada de dicha prueba. Esta es realizada de acuerdo con estándares reconocidos o con los requisitos de construcción y desempeño. La certificación es reconocida generalmente por un sello de certificación o una etiqueta. En industrias, a diferencia de proyectos residenciales y comerciales, se les entrega un certificado de obra de bien ejecutado. Ya, ahorita les voy a mostrar ese certificado. Ya, este es un certificado de inspección de certificado de obra bien ejecutada. Quiere decir que esta entidad fue a visitar la red interna, ya, y le han entregado, al corroborar que todo está conforme, le entregan este certificado. Ya, eso es un documento que solamente aplica para proyectos industriales, muy diferente al caso de proyectos residenciales y comerciales. Combustión, proceso químico de oxidación rápida entre un combustible y un comburente que produce la generación de energía térmica y luminosa, acompañada para la emisión de gases de combustión y, en ciertos casos, partículas sólidas. Componente, una parte esencial de un equipo de consumo que es capaz de realizar una función independiente y contribuir a la operación del equipo. Un ejemplo de un componente es un termostato. El termostato es capaz de una operación independiente y contribuye a la operación del aparato controlando su ciclo de encendido y apagado. Condensado o condensación. Un líquido separado del gas natural seco, inclusive gas combustible, debido a una reducción en la temperatura o a un aumento en la presión. Distribuidor, concesionario que realiza el servicio público de suministro de gas natural seco por red de ductos a través del sistema de distribución. Equipo de consumo, un artefacto para convertir el gas natural seco en energía e incluye a todos sus componentes. Puede ser una caldera, un horno industrial, etc. Estación de regulación de presión y medición primaria, ERP-MP. Conjunto de elementos instalados con el propósito de reducir y regular automáticamente la presión del fluido aguas abajo del punto de entrega y medir los volúmenes de gas consumidos. Asimismo, asegura que la presión no sobrepase de un límite prefijado ante fallas eventuales. Estación de regulación de presión y, bueno, estación de regulación secundaria o subestación. Es lo que nosotros conocemos como una segunda etapa. La ERP-MP viene a ser la primera etapa y una estación secundaria viene a ser como una segunda etapa. Conjunto de elementos instalados con el propósito de reducir y regular automáticamente la presión del fluido aguas abajo de la estación de regulación de presión y medición primaria. Su utilización se requiere cuando la presión de trabajo del equipo de consumo difiere de la presión de la RPMP regulada y asignada.
Medidor. Utilizado para cuantificar el volumen de gas natural seco que fluye a través de un sistema de tuberías. Presión de diseño es la presión máxima que puede alcanzar la instalación, valor con el que debe dimensionarse la misma y seleccionarse los materiales. Presión máxima admisible de operación o MAP. Es la presión de operación máxima que puede alcanzar la instalación en condiciones de máxima demanda. Presión de prueba, presión a la cual es sometida el sistema antes de entrar en operación con el fin de garantizar su hermeticidad. Presión de operación, presión a la que deben operar satisfactoriamente las tuberías, accesorios y componentes que estén en contacto con el gas natural seco en un sistema de tuberías. Esta será como máximo igual a la MAP. Purga. Eliminación de un fluido no deseado, gaseoso o líquido del sistema. Una purga viene a ser la limpieza a la tubería antes de ponerla en operación. Cuando nosotros los construimos y luego lanzamos la prueba de hermeticidad, siempre quedan pequeños residuos dentro de la tubería, hasta materiales extraños. Los que han trabajado en redes externas, tanto en polietileno y en acero, ya asumo que habrán visto estas observaciones. En mi etapa, cuando llegué a tener esa experiencia, hemos encontrado pequeñas piedras, barro. A veces cuando trabajamos en diámetros muy grandes, encontramos tacos de madera, tapas de la propia tubería, dentro de esos recipientes, dentro de las tuberías que nosotros teníamos que expulsarlo antes que cuente con gas natural. Ramal, tubería lateral, es la parte de un sistema de tuberías que conduce gas natural seco desde la tubería principal de la instalación interna a un equipo de consumo. Regulador de presión, dispositivo que reduce la presión del fluido, que la recibe y la mantiene constante independientemente de los caudales que permite pasar y de la variación de la presión aguas arriba del mismo. Dentro de los rangos admisibles, la regulación puede efectuarse en una o varias etapas. Revestimiento. Sistema de protección de superficies metálicas contra la corrosión mediante el sellado de la superficie metálica. Hasta acá, ¿alguna consulta? Quizás con alguna definición. Profe, esas son Sí. todas las definiciones de lo que es de instalador de gene, ¿no? ¿O faltan más? Ojo, vuelvo a reiterar que lo que se expone en estas diapositivas solamente son resúmenes, ¿ya? Y se explica los argumentos, los textos que tienen, digamos, un poco más de complejidad para que ustedes puedan, digamos, entenderlo en estas clases. Hay textos que son ya muy básicos, el cual ya no se toma como referencia, porque se entendería que cuando el alumno llega a revisar la norma completa que debería estar ya en el classroom, ya lo van a interpretar en su totalidad. Yo les diría que módulo cerrado, descárguense la normativa original que debe estar en el classroom, ya, y le den una repasada. Y lo van a entender muy rápido. La 111.011 son como aprox 70 páginas. La 111.010, la que estamos viendo ahora, son como 40 páginas. Entonces es mucho más rápido entenderlo. ¿Y cuál es la ventaja que van a tener ustedes? Si ustedes han aprendido la 111.011, han aprendido casi un 40% de la 111.010. Mucho texto de la 111.011 se repite en la 111.010. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguno?
Pero podría dar una repasadita ahí sobre el MAPO. Ah, ya. Esta parte que dice presiones, no se confunda. Presión de diseño. ¿Cuándo utilizan la presión de diseño? Cuando empiezan a elaborar los cálculos para seleccionar el diámetro, el espesor de la tubería. Entonces, ¿qué es lo que hace el diseñador? El diseñador no se enfoca en la presión de operación, porque eso es lo que necesita para que el equipo, digamos, funcione. Pero cuando hacen su análisis, empiezan a calcular, ellos deben trabajar con una presión más alta para evitar, digamos, cualquier tema de sobrepresiones. O sea, entonces le dan como que un factor de seguridad. La presión de diseño es mucho mayor a la presión de operación. ¿Ya? Luego sigue el MAPO. ¿Qué significa MAPO? Presión máxima admisible de operación. Cuando la concesión va a poner en operación una red, ¿ya? Esa red va a funcionar hasta un tope, que ese tope debería ser menor a la presión de diseño, porque se entiende que para que se hicieron los cálculos se trabajó bajo una presión mayor, pero para efectos de cálculos, para efectos ya de operación, no deberían llegar a la presión de diseño. El MAPO viene a ser la máxima presión de operación, quiere decir que si todo funciona a toda su capacidad, ese es el valor máximo de operación que le llamamos máxima presión admisible de operación. Ese es el MAPO. Y la presión de operación es lo que se necesita para que los equipos funcionen. Si la presión de operación está a su máxima capacidad, también se considera el MAPO. Y la presión de prueba es lo que ustedes utilizan para hacer la prueba de hermeticidad. Repito, la presión de prueba es lo que ustedes utilizan para la hermeticidad. ¿Alguien más? Sí, ¿alguien más? A ver, Maritza, su micrófono. Bueno, si no hay consultas, sigamos. SDR. Relación entre el diámetro nominal externo de una tubería de polietileno y su espesor nominal de pared. Separador, filtro, es un conjunto de elementos prefabricados que corresponden a un proyecto particular y que se destinan a retener partículas sólidas y o líquidas contenidas en el gas natural. En proyectos industriales, como se están empleando diámetros más grandes, hay mucha probabilidad que partículas puedan pasar dentro de ellos. Entonces, ¿cómo hacemos para minimizar que esas partículas a la velocidad que se transporta el gas natural no malogren los componentes? Es colocando un filtro. El filtro es como si fuese un colador, ¿ya? ¿Cuál va a ser su función del colador? Es que permita solamente el pase del fluido y todas las impurezas se queden retenidos en el filtro. Tubería de superficie o aérea. La tubería a la vista que no esté en contacto con el suelo ni está empotrado en la pared. Tubería empotrada u oculta. Tubería que cuando está ubicada en una pared, en el piso o en el techo de una construcción terminada, está escondida de la vista y solo puede ser expuesta por el uso de una herramienta. No se aplica a la tubería que pasa a través de una pared o división. Válvula. Instrumento colocado en la tubería para controlar o bloquear el suministro de gas natural seco hacia cualquier sección de un sistema de tuberías o de un aparato de consumo. Válvula de alivio por venteo. Un artefacto diseñado para abrirse a fin de prevenir un aumento de la presión de gas natural seco en exceso de una válvula de un valor especificado debido a una emergencia o a una condición anormal.
Válvula de servicio. Es una válvula de cierre general del suministro de gas natural seco instalada fuera del predio del usuario final y ubicada en la línea de servicio de la distribuidora. La válvula de servicio constituye el punto de entrega del gas natural del distribuidor al usuario industrial. Una válvula de alivio viene a ser lo que voy a mostrarles en un momento. En esta imagen podemos ver tres elementos de lo que hemos expuesto en las definiciones. La foto derecha superior es un gráfico de una ERPMP. ¿Qué era una ERPMP? Era la estación de regulación de presión y medición primaria. En la foto superior izquierda estamos viendo lo que es el revestimiento para tuberías en acero si fuese, digamos, enterrado. En la foto central inferior podemos ver unos elementos que son de color blanco. Ya esos son los filtros. Ya el gas natural pasa por ese filtro para que retenga las partículas, ya piedritas, suciedad, todo lo que podemos encontrar y solamente permita el pase del gas natural. Les voy a compartir en el grupo de WhatsApp a ver, un momento. Ya, acá lo que están viendo en esta parte de acá son los filtros en una estación que se habilitó hace un mes. En esta foto de acá estamos viendo el proceso de empalme de la conexión de la AIE, los accesorios de ingreso a la estación, ya con la tubería de la concesión. En este punto es donde se conecta la red de la concesión y la red para la industria, lo que nosotros conocemos como junta de oro. Le quiero mostrarle, esto de acá es la válvula de alivio, pero quiero mandarles una foto donde se note mucho mejor. Ya, acá se nota mejor la válvula de alivio. Ya, esta tubería delgada que está, no sé si lo pueden ver, pero es esta tubería que está acá. ¿Sí lo ven? Las instalaciones son industriales, ¿no? Sí, lo que estamos viendo ahorita todos son proyectos industriales. A partir del día de hoy estamos viendo netamente industria. Ya, esta válvula que estoy señalándole es una tubería de venteo. ¿Cuál es la función? Es una válvula de alivio. Es que si por A o B existe una sobrepresión, ese dispositivo se activa. Se va a dejar graduado para que se llegue, digamos, a activar si es que supera cierta presión, con la finalidad de que esa presión, cuando se detecta, se abre para poder bajar un poco. Bajar un poco y ese gas, como pueden ver en esta parte de acá, ya
llega a salir de la caseta y llega a la atmósfera. El gas se pierde en el exterior. Ese viene a ser la válvula de alivio. ¿Consultas? Sí, ¿alguna consulta? ¿Estos proyectos industriales para qué son? ¿Para hornos? Depende. Hay muchos proyectos industriales con diferentes equipos. Hasta el momento, bueno, de lo que he participado, para calderas, para hornos industriales, para quemadores, igual para lo que son fabricaciones de ladrillos, ya, esas cositas. Pero Ah, en la gama de la industria, así como comercio, existen diferentes equipos que trabajan a esas presiones. Entonces, solamente les estoy mostrando lo que llegué a participar. De que existen más equipos, claro que sí existen más equipos. ¿El eje 1 también se puede desempeñar ahí? A ver, ya habíamos explicado sobre el tema del IG1. ¿Cuál es la capacidad límites del IG1? ¿Alguien se acuerda? 350 metros cúbicos. No, eran 300 metros cúbicos por mes. 300 metros cúbicos. ¿Y en esos proyectos industriales rebasan esos 300 metros cúbicos? Claro que sí. Habíamos dicho que habíamos dicho que para comercio puede que sí, todavía un IG1 te puede alcanzar, pero si son proyectos comerciales pequeños. Si son medianos, ya es casi fijo un IG2. Un IG2 es el que no tiene límites, entonces un IG2 puede participar, pero ojo, podría participar en ciertas actividades, porque lo que nosotros vamos a ver acá, estas instalaciones, no lo hace directamente un IG2, lo hace ya un tubero, un soldador homologado, un fusionista. Hay tramos que están en polietileno enterrado, ya no es trabajo del IG2, por más que tenga su categoría que dice que cubre todas las capacidades, pero estas son ya otros materiales, otras prácticas que lo hace técnicos ya habilitados para esa actividad. Un claro ejemplo es la soldadura en acero. Hay procesos SMAO, JITAO que pasan por una calificación de soldadores. Cuando ustedes se preparan para hacer IG1, IG2, se están preparando para los dos materiales clásicos, PALP y cobre. Ustedes pueden pagar un adicional para que sean también en PEX-Alpex y acero, pero lo que vas a aprender en acero no va a ser pues todo lo que tú necesitas para hacer esos procesos industriales, porque para que te entreguen un certificado de soldador ya aprobado, de calificación de soldador, ya tú tienes que demostrar que el proceso, el procedimiento de especificación de soldadura, que son como una guía, cómo debes soldar, con qué material, con qué tiempo, con qué velocidad, todo eso te dice en esa especificación del procedimiento de soldadura. Incumples una variable, tu trabajo está errado. No, digamos, no te aprueban para soldador. Ya, por más que tengas tu carnet IG2. Entonces, esas actividades ya lo hacen otros personales. Es por eso que cuando hemos revisado la resolución, la RCD 067-2016, ¿qué te decía? Trabajos de soldadura no califica, lo debe ser un personal calificado, en este caso un soldador homologado. Y profe, con un equipo de trabajo así se puede hacer eso. Un equipo de trabajo, ¿en qué sentido? O sea, un equipo, no una cuadrilla, un soldador, un IG1, Ah, un claro, tú fusionista. puedes tener bajo tu cargo tu soldador homologado. El soldador homologado sí va a hacer esos trabajos y tú lo puedes monitorear. Eso sí dice la competencia. Tú puedes tener bajo tu cargo personal de apoyo. Ah, ok, profe. Gracias. A ver, si no hay otra consulta, sigo. Válvula de seguridad de cierre rápido.
Es una válvula que corta automáticamente el suministro de gas natural seco en un sistema de tuberías. Válvula unidireccional o backcheck. Una válvula que está normalmente cerrada y permite el flujo en solo una dirección. Selección del material del sistema de tuberías. Con esto ya estamos entrando a un nuevo título. Ahora vamos a aprender qué materiales están permitidos bajo esta normativa. Para los proyectos industriales solamente se pueden utilizar 3 materiales: acero, cobre y polietileno. Repito, para la normativa 111.010 aplica solamente 3 materiales: acero, cobre, polietileno. ¿Cuáles son los materiales permitidos en la 111.011? Acero, cobre, polietileno. Pexalpex. A ver. Uno que lo diga completo porque he escuchado dos respuestas a medias. Acero, cobre, polietileno. No. O PAP y Pexalpex. Ahora sí, pero ojo, polietileno ya lo habíamos dicho, que eso es opcional. La normativa me dice que sí, pero si en tu examen de competencia técnica te viene acero, cobre, PAP y Pexalpex, marca esa. Si te viene acero, cobre, PAP, Pexalpex y polietileno, con toda seguridad marca esa, pero yo ya voy dando 4 exámenes y siempre han mantenido solamente cobre, acero, PAP y Pexalpex, para que lo tengan de referencia. O sea, profe, si lo agregan polietileno también es cierto. La normativa te dice que polietileno lo puedes aplicar en ciertas condiciones para tu red interna. O sea, también está permitido bajo la 111.011. Lo que le estoy comentando es que en mis 4 exámenes, tanto como IG2 como IG3, cuando me viene la pregunta, ¿qué materiales participan según la 111.011? Las alternativas solamente me decían acero, cobre, PAP y Pexalpex. Ya, pero no mencionaban polietileno, yo marcaba solamente eso y me lo validaba. Creo que hay un chat. Se Inge al medio. No. Profesor, Sí, adelante. profesor, o sea, en el examen mencionan todos menos el polietileno. Entonces, usted marcaba solamente acero y cobre y le validaban. No. Marcaba acero, cobre, PAP y Pexalpex. No solamente 2 materiales. Pero PALPEX O sea, si yo no les está digo, considerado. ¿perdón? La norma dice que PALPEX no entra. No, Polietileno sí. yo estoy hablando de la 111.011, no de la 111.010. Ok. O sea, si en mi examen me hubiera venido haciendo referencia a la 111.011, si me hubiera venido la alternativa A, acero, cobre, PAP, Pexalpex, alternativa B, acero, cobre, PAP, Pexalpex y polietileno, yo con toda seguridad marcaba la B, porque polietileno también está permitido en redes internas. Pero como en el examen solamente me daban la opción de los 4 materiales, yo marcaba eso y me lo validaba. Sigamos. La selección del material se hará, entre otros, en función de el lugar donde se ubicará la tubería, la presión,
el diámetro necesario, los riesgos de corrosión, circunstancias o factores de deterioro específicos, la disponibilidad del material en el mercado local. Y estos puntos son importantes. Por ejemplo, en el lugar que se ubicará la tubería, podríamos decir, si es una zona que va a estar la tubería visible, vamos a considerar una instalación de tubería visible. ¿Cuál es más recomendable? ¿Tubería de plástico o tubería metálica? ¿En qué caso, profe? Estamos asumiendo que la instalación es visible. De acero, La metálica. Plástico. de metal, diré, Metálica. de metal, para que no tenga ni un quiebre. Ya si estamos, ojo, estamos acá mencionando en proyectos industriales. En industriales estamos dando, acá la normativa te dice, cómo tú seleccionas qué material te conviene, te da unos tips. Si tú has diseñado para que sea visible y estás en una zona que está propensa a golpes, ya o quizás a lluvias o algo, te conviene que sea una tubería que tenga buena resistencia. Entonces, en este caso, quien tiene más duración, más durabilidad, sería una metálica. En el tema de la presión, ¿quién me va a aguantar más? ¿Una tubería de plástico o una tubería metálica? Metal, profe, La metal. metálica. Entonces, si 100%. sabes que es un proyecto que va a tener muy buena presión, es muy recomendable que optes por una metálica. El diámetro necesario. Cuando vamos a seguir explicando estas normativas, hay ciertos materiales que se permiten, pero hasta cierto diámetro. Digamos que tus cálculos, digamos que un material se aplica hasta 1 pulgada, pero tu cálculo te botó 2 pulgadas. Si tu cálculo te botó 2 pulgadas, ya no puedes optar por el material que solamente se permite 1 pulgada. Tendrías que seleccionar otro material que sí me permita usar mayor a 1 pulgada. El tema de la disponibilidad del material en el mercado. Si tú estás, digamos, diseñando un proyecto en tubería de cobre, digamos, pero te das con la sorpresa que la situación en el Perú, quizás problemas con otros proveedores internacionales y se acabó el cobre. No hay tubería de cobre. ¿De qué te sirve haberte proyectado un diseño en tubería de cobre si no vas a encontrar los materiales para ejecutarlo? Tendrías que optar por un material que sí tenemos a nivel nacional. O sea, esas son las recomendaciones para que tú sepas cómo seleccionar el material adecuado. Son tips nada más. Al final es el IG3, ya que en base a su experiencia va a optar por el material adecuado. No se podrán usar otros materiales como caucho, policloruro de vinilo, el PVC, asbesto, cemento, hierro fundido, plomo y tuberías de polietileno destinadas a aplicaciones distintas que no cumplan con normas específicas para gas natural. Por ejemplo, distribución de agua. Hay tuberías que son de polietileno, pero que no fueron fabricadas para conducir gas natural. Entonces, es mucho cuidado. Así como les dije, no se trata de comprar materiales por comprar. Tienen que verificar que los certificados de esos materiales ya cumplan y especifiquen que sirven para gas natural. Acá podemos encontrar dos de los materiales que hemos mencionado. ¿Qué materiales podemos reconocer en esta foto? Polietileno y PL. Polietileno y ¿qué más? Polietileno y acero. ¿Pero? Acero. Y acero. Polietileno y acero.
El polietileno lo estamos encontrando, en este caso, en rollos que se permiten hasta cierto diámetro, ¿ya? Y las tuberías en acero. Bueno, estas tuberías en acero son para redes externas. Tómanlo como referencia. Las tuberías y los accesorios retirados de una instalación de gas natural seco o de una instalación que ha trabajado con GLP pueden ser vueltos a emplear para conducir gas natural seco siempre que. Lo que te quiere decir acá es que si tú tienes un proyecto que funcionaba con GLP o con gas natural y quieres desarmar ese proyecto para utilizarlo en otro proyecto, es válido. Es válido siempre y cuando sigas las siguientes recomendaciones. Se determine que las tuberías y los accesorios que van a reutilizarse cumplan con la presente NTP. Que hayan sido limpiados, inspeccionados, probados y que cumplan con los requerimientos de la presente NTP. Las instalaciones industriales existentes cuyo sistema de tuberías está transportando GLP pueden ser vueltos a emplear para conducir el gas natural seco, siempre que las tuberías y accesorios cumplan con las exigencias normativas y consideraciones para los materiales y las pruebas de hermeticidad indicadas en la presente NTP. En otras palabras, tú puedes reutilizar esos materiales. Previamente has revisado que los materiales cumplen con todo lo que dice esta normativa. Inspeccionaste que todo está normal, no tienen daños, no tienen grietas, que lo has hecho su prueba de hermeticidad y ha pasado con normalidad. Si cumple todo eso, tranquilamente lo puedes reutilizar. Consultas, porque con eso vamos a seguir ahora en función de su ubicación, el tipo de material a usar. Sigamos entonces. Selección del material de la tubería en función de su ubicación. La siguiente tabla nos indica el material de la tubería en función de su ubicación. Si la tubería va a ser enterrada subterránea, los materiales son acero revestido, polietileno y cobre revestido. Si la tubería es en superficie, es acero pintado y cobre. Repito, si la tubería es enterrado, es acero revestido, polietileno o cobre. Cobre revestido, perdón. Y si es tubería visible en superficie, es acero pintado o cobre. El revestimiento. El revestimiento. Las tuberías de acero subterráneas deberán ser protegidas contra la corrosión con un revestimiento adecuado. Si este revestimiento es de polietileno, deberá ser conforme a la norma DIN 30670 o equivalente. El uso de cintas o pinturas epoxílicas estarán sujetos a aprobación por la entidad competente. Las tuberías de acero de superficie serán protegidas contra la corrosión con pintura o galvanización o ambas. Las tuberías de cobre enterradas contarán con un revestimiento para su adecuada protección anticorrosiva y mecánica. En esta foto podemos encontrar incluso el revestimiento ya para 3 tipos de protecciones según el material utilizado a proteger. Cuando se compran las tuberías ya en barra, ya vienen adecuado con su revestimiento incorporado, salvo los extremos que se deja un poco descubierto porque en ese lado se va a hacer la soldadura. Entonces, cuando se unen esos tramos,
¿ya? Luego se va a aplicar una manta termocontraíble para hacer el sellado respectivo del revestimiento. Cuando se emplean codos y cuando la tubería de acero va a ser, se suelda con accesorios, ya esas mantas termocontraíbles es un poco complejo instalarlo para protegerlo. ¿Qué se aplica? Unas cintas termocontraíbles, es lo que podemos ver en la parte de los codos. Es una cinta, ya previamente se le aplica una imprimación, luego la cinta, se aplica el calor y esto se va adecuando a la tubería, se empiece a adherir a ella. Y cuando tenemos superficies que no son lisas, como pueden ver, hay unos tramos que están pintados de color rojo, eso viene a ser la pintura epóxica, ¿ya? Que le va a dar esa protección a zonas rugosas, por decirlo así. Ya, repito, la pintura epóxica también sirve como revestimiento que se utiliza para zonas irregulares. Selección del material de la tubería en función del diámetro. Acá vamos a saber cuánto es el diámetro permitido según los materiales utilizados. Para tubería en polietileno y en acero no hay problemas, no hay límites. Sin embargo, deben tener dimensiones y características que cumplan con las normas técnicas referenciadas en esta norma técnica peruana. Pero para la tubería de cobre sí hay límites. En las tuberías de cobre el diámetro máximo es 29 milímetros. Repito, en tuberías de acero, perdón, en tuberías de cobre, el diámetro máximo es 29 milímetros. Para todo lo demás, el diámetro mínimo es media pulgada. Se permite dentro de un proyecto industrial con diámetro mínimo media pulgada. Especificaciones técnicas de las tuberías. Tuberías de acero rígido. Las tuberías de acero deberán cumplir con la última edición de las normas, el API 5L, ASTM A53, ASTM A106 o el ANSE o el ASME B36.1. Tuberías de polietileno. Las tuberías de polietileno deberán cumplir con la última edición de las normas ISO 4437, CEMPREN 1555. También es aplicable en las instalaciones internas industriales la norma ASTM D253. En el caso de tuberías de cobre, las tuberías de cobre para gas natural deberán cumplir con las normas ASTM 837, la ASTM B88, la NTP 342.052 o equivalente, con referencia principalmente a las tuberías tipo K o tipo L, o tubería equivalente en unidades métricas. Estas tuberías no deben utilizarse cuando el gas suministrado tenga un contenido de sulfuro de hidrógeno superior en promedio a 0.7 miligramos por cada 100 litros estándar de gas natural seco. Consulta, este párrafo del 8.3.2 ¿es el mismo o es diferente a la 111.011? ¿Alguien que se acuerde? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Bueno, es el mismo párrafo de la 111.011. Tuberías metálicas flexibles. El propósito de la tubería metálica flexible es de disipar vibraciones, prevenir la transmisión de esfuerzos, acomodar la expansión o contracción térmica, evitar la flexión excesiva, facilitar la instalación, entre otros, en el sistema de tuberías. Se permitirá el uso de tubería flexible sin costura de cobre y acero siempre que el gas transportado no contenga elementos o sustancias que causen corrosión en estos materiales. La tubería flexible de acero debe cumplir con la ASTM
539 o la ASTM A254. La tubería flexible de acero corrugado debe cumplir con el ANSI y el AGA LC1 en cuanto a su construcción, instalación y requisitos de funcionamiento. La tubería flexible de cobre deberá cumplir con cualquiera de las siguientes normas. ASTM B88 para el tipo K o tipo L, la ASTM B88M o la ASTM B280. Especificación técnica de los accesorios híbrida. Ojo, estamos citando varias normativas con el hecho de que eso es el control de calidad. Cuando ustedes compren los materiales, tanto en cobre, polietileno o acero, tienen que encontrar que en esos accesorios, sean codos, T, reducciones, tubería, esas normativas van a estar escritas en esos materiales. Eso es lo que nosotros debemos corroborar. ¿Por qué? Porque, repito, no se trata de comprar materiales porque sí. Tenemos que corroborar que sean materiales que cumplan lo que dice la normativa. Especificación técnica de los accesorios híbridos. Accesorios híbridas para tuberías de acero. Todos los accesorios roscados deberán tener rosca cónica conforme a la norma ISO 7.1, ISO 228.1, ASME 1.20.1 o equivalente. Para asegurar la estanqueidad de la rosca se utilizará un sello de fibra no orgánica, cinta de teflón o sello líquido. El asbesto, el cáñamo u otras fibras orgánicas están prohibidos. Las bridas deben cumplir con el ANSI o el ASME 16.1 o el ANSI o el ASME 16.2. Las juntas de estanqueidad no deben contener asbestos y deben ser resistentes a temperaturas elevadas. Los espárragos y sus tuercas correspondientes deberán cumplir con las normas ASTM 193 y ASTM 194. Accesorios para tuberías de polietileno. Todos los accesorios deberán cumplir con la última edición de la ISO 8085, la SEMPREN 1555 y en las instalaciones industriales es también aplicable la norma ASTM-D 2513. Accesorios para tuberías de cobre. Los accesorios mecánicos y soldaduras deben cumplir con la norma del ANSI o el ASME B16.18 o NTP 342.522-1 hasta el 20 u otras normas reconocidas o equivalentes. Los accesorios en su totalidad tienen que ser aprobados para su uso con gas natural. Especificación técnica de las válvulas. Válvulas de cierre manual. Las válvulas deberán ser aprobadas para su uso con gas natural, así como los demás materiales. La tecnología y los materiales de las válvulas deberán estar de acuerdo a la presión y condiciones de trabajo. El material de la válvula deberá estar en concordancia con el de la tubería en la cual se instala. Las válvulas para aplicaciones aéreas deberán ser enteramente metálicas, incluyendo el cuerpo, elemento sellante, etc. Asimismo, deberán ser resistentes a altas temperaturas. Las válvulas deberían ser fáciles de operar, generalmente del tipo esférica, siendo claramente identificables si la válvula está abierta o cerrada. Las válvulas deberán ser fabricadas con materiales aprobados y de acuerdo a la última edición de las normas como el API-ID, ISO 14313, ASME B16.4, siempre en 1555-4. Las características de la válvula deberán ser marcadas de acuerdo a la norma técnica MSSP 25 o equivalente. Especificación técnica para los sistemas de seguridad del quemador del equipo de consumo. Esta norma técnica peruana cita la norma CEN UNE-EN 746-1 y la CEN UNE-EN 746-2 para mayores detalles sobre los requerimientos mínimos de seguridad de los sistemas de combustión de los equipos de consumo.
Equipos de regulación y medición. En este apartado vamos a empezar ya a explicar un poco más sobre lo que es la RPMP, lo que es la estación de regulación y medición. La estación de regulación y de presión y medición primaria, utilizada para la regulación y medición centralizada del consumo de gas natural del usuario, deberá ser instalada de acuerdo a las normas técnicas reconocidas internacionalmente, tales como la CEN 12279, CEN 12186, CEN 1776 y el AGA Reportes 279 o equivalentes. El diseño, los materiales, la instalación y las pruebas de dichas estaciones deberán ser aprobados por la entidad competente. La RPMP deberá ser instalada en el predio del usuario, tan cerca como sea posible de la válvula de servicio, punto de entrega. El propósito es minimizar el recorrido que lleva la presión de la red de distribución en el tramo entre la válvula del servicio y la RPM. Esta zona de acá es lo que nosotros conocemos como el AIE. El distribuidor deberá siempre tener acceso al RPM para intervenir adecuadamente en caso de emergencia. Vamos a ver ese caso. Acá pueden ver la RPMP. ¿Ya? Este es uno de los diseños de un IG3. Lo que te dice la normativa es este tramo de acá. Esta es la válvula de servicio. Esto es lo que nos deja la concesión. ¿Ya? El instalador va a dejar instalado, voy a pintarlo en otro color. El instalador va a dejar instalado todo esto. Este tramo de acá es lo que nosotros conocemos como AIE, accesorio de ingreso a estación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se quiere? Que justamente este tramo de acá sea lo más corto posible. ¿Para qué? Para minimizar la caída de presión que pueda tener esa instalación. Mientras más pequeño la longitud de ese tramo, no va a haber mucha caída de presión. Pero si existiera mucho, vamos a tener ese problema. ¿Hasta acá alguna consulta? Repito, ¿alguna consulta? Para un tema de grifo, ese trabajo sí lo hace un T2, ¿no? No, alguien creo que quiere hacer una consulta, pero se escucha muy bajo.
A ver, si no hay consultas, prosigo en todo caso. La RPM, como habíamos mencionado, se quiere que se minimice esa longitud. ¿Ya? El distribuidor siempre debe tener acceso a la RPM para intervenir adecuadamente en caso de emergencia. Entonces se le va a entregar un juego de llaves también a la concesión para que cuando pase algo ellos rápidamente puedan acceder a la caseta y poder revisar y darle el mantenimiento respectivo. Se deberá también tener en cuenta lo estipulado en el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, el Decreto Supremo 042-99 y sus modificaciones con respecto a los medidores y reguladores. Medidores. En el caso de ser requeridos medidores adicionales para la medición del gas natural seco de un equipo de consumo, en particular en la instalación interna, estos deberán cumplir con las normas reconocidas como la CEN 1359 o el ANSI B 109, parte 1 y 2, para medidores a diafragma y CEN 12480 y el ANSI B 109.3 para medidores rotativos o equivalentes y ser aprobados. El medidor de gas deberá garantizar la correcta medida del volumen de gas que está circulando en el sistema de tuberías. Los medidores deberán ser ubicados en espacios ventilados fácilmente accesibles para su examen, reemplazo, toma de lecturas y adecuado mantenimiento. Los medidores no deberán ser ubicados donde puedan estar expuestos a daños físicos. Los medidores serán protegidos adecuadamente contra la intemperie, las salpicaduras, la humedad, las altas temperaturas, fuentes de ignición y tráfico vehicular, etc. Los medidores deberán ser soportados y conectados a tuberías rígidas de tal manera que no ejerzan esfuerzos sobre ellos. Los reguladores, en el caso de existir estaciones de regulación de presión secundarias, que sí lo van a encontrar, los reguladores deberán cumplir con normas internacionales reconocidas como la CEN 33.4 o las ANSI B 109.4 o equivalentes y ser aprobadas. Los reguladores deben ubicarse de tal forma que las conexiones sean fácilmente accesibles para operaciones de servicio y mantenimiento. O sea, todas las recomendaciones que te está diciendo acá la normativa es que la ubicación de un medidor, un regulador, no debe ser en cualquier lugar. Debe ser una zona donde va a estar protegido contra la intemperie, contra golpes, contra choques. Y que tenga la facilidad de inspección para hacer un buen mantenimiento. Los reguladores no deben ser ubicados donde puedan estar expuestos a daños físicos. Los medidores serán protegidos adecuadamente contra la intemperie, las salpicaduras, la humedad, las altas temperaturas, fuentes de ignición, otros similares. Se deberán colocar los venteos de los reguladores hacia espacios muy ventilados de acuerdo a las especificaciones de sus fabricantes. Ya, acá estamos encontrando un regulador dentro de una zona cerrada y cuando tengamos esos casos, hay reguladores que están fabricados para contar con un venteo. Si ustedes no instalan el venteo, cuando llegue el momento de expulsar ese gas residual y es una zona cerrada, el gas se va a quedar almacenado en ese ambiente. Lo que se quiere es que todo ese gas sea expulsado mediante la tubería de venteo al exterior. Es por eso que es importante su instalación de la tubería de venteo. En este gráfico estamos tomando como referencia de un proyecto residencial, más que nada para la ubicación de la tubería de venteo. La tubería de venteo está interconectada al regulador que se encuentra dentro del predio y que se dirige al exterior. ¿Cuál es el propósito? Guiar al exterior ese gas residual. Uso de válvulas. Se deberá instalar una válvula de cierre manual aguas arriba de cada equipo de consumo o equipo individual.
Una válvula de cierre general llamada válvula de servicio deberá ser instalada en el límite municipal fuera del predio del cliente en la línea de servicio del distribuidor. Para las instalaciones internas industriales se precisan las siguientes válvulas adicionales. En la salida de la RPMP debe instalarse una válvula de cierre. La función de la válvula debe indicarse claramente y la ubicación tiene que ser tal que en caso de surgir alguna emergencia se pueda acceder a la válvula y cerrarse la misma con facilidad. Deberán instalarse válvulas de cierre para aislar los distintos grupos o sistemas de tuberías. Acá podemos encontrar una tabla donde te indica la presión máxima de las válvulas, que ambos, sea de manera aérea o subterránea, tiene una resistencia de 1000 kilopascales o 10 bares. Dependiendo del diámetro, se permiten, digamos, cuánto es la apertura o el cierre. Mínimo un cuarto de vuelta, como mínimo, porque también puede ser de varias vueltas. Y la manija, si son instalaciones aéreas, la manija es fija. Si son instalaciones subterráneas, la manija es removible. Hasta acá nos estaríamos quedando ya en lo que es la diapositiva número 23 de la primera clase de la NTP 111.010. Ojo, repito que muy posiblemente lo restante lo estemos acabando el día viernes. Si acabamos la exposición el día viernes, el examen número 2 sería ya lunes 2, perdón, lunes 26. El lunes 26 posiblemente ya tengamos el examen número 2 y en ese examen van a venir preguntas del módulo 2 y también del módulo 3. Mínimo 50 preguntas. Ese es como si fuese un examen de competencia técnica. Si ustedes están, digamos, con buena concentración y buena preparación, tienen que responder como mínimo el 75% de esas 50 preguntas, aprox 36, 37 preguntas buenas. De lo contrario, tienen que repasar más. Esa es la proyección para el examen número 2. ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, señores, ¿alguna consulta? No, profesor. El tema del examen, vamos a mencionarlo al instituto. Si el instituto no tiene ningún problema con respecto de mover la fecha del 26, porque todos van a pasarlo el 25 en familia, ya lo comentamos en el grupo, lo comentamos ahí con el instituto para que se corra para el miércoles 28. Ojo, repito, cuando se corren las fechas no quiere decir que se está robando una clase. Digamos, si todo estaba proyectado a acabar a fin de enero, como ejemplo, ya posiblemente acabe un día siguiente de enero. O sea, todo se está corriendo una fecha, ¿no? Que no se piense que se está robando o perdiendo una clase. Ya. Listo, señores. Entonces yo traslado la consulta ya para ver si el examen lo podemos mover para el día miércoles. Ya, entonces yo mañana hago la conversación con el equipo de soporte y vamos dando una novedad para esa fecha. Eso sería todo de la clase del día de hoy. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Oye, profe. Hasta luego, buenas noches, compañeros.